NTN24 Debate la Noticia. Hacemos contacto hasta ahora en Quito, Ecuador, con Mauricio Gándara, que fue embajador de Ecuador en el Reino Unido. Ex embajador, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en NTN24. Buenas noches, a las órdenes de ustedes y he seguido con atención esa cobertura que hacen desde los exteriores de la oficina ahí en Knightsbridge. Así es que encantado de tratar de dar mi aporte al contestar las preguntas que les parezca a ustedes pertinentes. Claro que sí. Comencemos con esta, si le parece, ex embajador. Hemos escuchado al canciller Ricardo Patiño y escuchábamos además a nuestro corresponsal desde Londres diciendo que sí ha habido una comunicación entre el gobierno del Reino Unido hacia el gobierno de Ecuador, donde se decía que si no se entregaba a Julian Assange, pues se iban a tomar todas las acciones pertinentes. Sin embargo, en ningún momento se ha nombrado que se iba a entrar a la embajada por la fuerza para arrastrar a Julian Assange. ¿Por qué el gobierno de Ecuador intuye que esa es la posición del Reino Unido, y si usted está de acuerdo con el canciller Ricardo Patiño? Primero déjeme decirle que yo personalmente lo he dicho repetidas ocasiones a la prensa nacional e internacional. Me parece un error del gobierno del Ecuador el concederle asilo, entrar en un problema con los demás estados con los estados europeos con los que tenemos tantos intereses, entrar en un problema por un ciudadano de Australia, porque no es que estamos defendiendo a un ecuatoriano. Entonces, ese es un error, el primero del Ecuador, un inconveniente para los ecuatorianos, un daño para el Ecuador. Pero estando en eso, y la circunstancia a la que estamos llegando, y que también hay que decir que el gobierno del Ecuador se ha demorado ya como 2 meses en resolver un asunto de si le doy o no le doy el asilo. Entonces seguramente pues ya ha llegado al cansancio internacional. El presidente Correa decía ayer a la CNN, y yo intervine poco después de la entrevista de él, por separado por supuesto, que se van a tomar todo el tiempo necesario porque tienen que ir a estudiar el proceso en Suecia. Esa no es la manera de responder las cosas. Hay que tomar decisiones en 48, 72, una semana, lo mucho, pero no 2 meses en esta prolongación de la agonía o de la angustia. Ahora, este momento, en la forma en que se han dado las cosas, y que por aprecio que está por la transmisión de ustedes, inclusive que están policías, no armados, pero policías británicos en los afueras de la embajada, y del comunicado que ahora sí lo conozco, que ha emitido la embajada del Ecuador, respondiendo a las instrucciones de Londres, la embajada inglesa en el Ecuador. Entonces ahora sí se comprende mejor. Entonces vamos a tener los siguientes problemas. Vamos a tener un conflicto de leyes entre la Convención de Viena y el acta sobre misiones locales diplomáticos y consulares de 1987. Ese es el punto probablemente. En el comunicado que nos hace llegar, por medio de la prensa, la conozco, la embajada británica dice que todavía es que aspiran a continuar dialogando con el gobierno del Ecuador para encontrar una solución aceptable al caso. Yo creo que aquí es cuestión también de que el canciller, que el gobierno del Ecuador opte por esa solución que le ofrecen de seguir dialogando y tal vez buscar, como se hizo en el caso de Colombia y Perú, en lo de Haya de la Torre hace muchos años, allá por los años a fines de los 40 e inicios de los 50, de someterlo a la decisión de un árbitro de la Corte Internacional de la Haya, encontrar una solución para evitar el conflicto. Mañana el Ecuador, pues casi seguro va a anunciar que le ha concedido el asilo. Y el gobierno del Reino Unido va a determinar que no le concede el salvoconducto, porque ya de las declaraciones que dice aquí que van a cumplir con su obligación con sus jueces que han dispuesto la extradición a Suecia, eso lo van a hacer. Entonces no le van a conceder el salvoconducto. Lo que hay que evitar en este momento, desde el punto de vista del Ecuador, es que se produzca un hecho de fuerza,
que sería muy deplorable y lamentaríamos todos los ecuatorianos que entren por la fuerza al local de la embajada ecuatoriana en Londres. Hay que buscar una solución pacífica, designar un árbitro que resuelve el asunto probablemente bajo los principios, bajo la organización de la Corte Internacional de Justicia, una fórmula para no entrar en medidas de fuerza. Ex embajador Gándara, Héctor Fabio Cardona le habla. Quería preguntarle justamente sobre ese punto, porque el canciller Patiño habló en su declaración de que ya Ecuador está pidiendo una reunión urgente de UNASUR y otra de la OEA. Pero esos parecen espacios políticos, espacios en donde se seguirá contribuyendo un poco a lo que ya está ocurriendo en Quito. Una gran manifestación, una presión política y no ese diálogo del que usted habla. ¿Quiénes serían, aparte de esta corte que está hablando usted, qué gobiernos podrían ejercer buenos oficios para impedir que esta situación llegue a un ataque lamentable a la embajada o a que Julian Assange se quede a vivir de por vida en la embajada del Ecuador? Sí, la que yo sugiero me parece la más apropiada. Hoy en día, pues, es la Corte Internacional de Justicia, es muy respetada, entonces la va a respetar el Reino Unido de aceptar ellos y la va a respetar el Ecuador. Así que la interferencia de otros estados amistosos, o la cooperación, mejor dicho, podría ser útil, pero no le veo que va a tener éxito, conociendo a quienes están tanto allá como aquí, a cargo de la función ejecutiva. Lo mejor sería un tribunal como eso. La solución, como usted acaba de decir, de hacer la reunión de la UNASUR, eso no va a conducir sino a una declaración que puede hasta agravar las cosas, pero no va a producir una solución. Ex embajador, usted que ha sido precisamente embajador de Ecuador en el Reino Unido y hace unos segundos nos estaba diciendo que bueno, que dentro de todo lo dicho por el Reino Unido, pues le abrían un espacio al diálogo para llegar a un acuerdo sobre Julian Assange al gobierno de Ecuador. ¿Qué tan factible ve usted lo que ha dicho el canciller o la interpretación de lo que ha leído el canciller Patiño diciendo que es que lo que el Reino Unido quiere hacer es asaltar la embajada? ¿El Reino Unido sería capaz de asaltar la embajada en Ecuador? ¿Sería un hecho sin precedentes? Eso sería dolorosísimo, espero que... ¿Pero usted cree que el Reino Unido sería capaz de hacerlo? Quiero decir, ¿usted cree que las palabras del canciller Patiño al 100% se pueden cumplir? ¿No están sacadas un poco de contexto, quizás interpretadas por lo que usted dice? Porque en el Reino Unido hay ese temor a que efectivamente se le dé el asilo a Julian Assange y pueda el gobierno de Ecuador escudarse un poquito en todo lo que está pasando como una cortina de humo. Vea, realmente pues las declaraciones del canciller Patiño no son muy felices al entrar en una declaración casi de guerra y alterando lo que ha dicho el Reino Unido, porque aclaran en su comunicado, esto no es una amenaza, solamente quisimos ser honestos con el gobierno de Ecuador y destacar las opciones que se barajan en este asunto. Hay que buscar opciones. Vea, existe un pasado reciente en América, reciente en cuanto a la historia de los pueblos, han pasado 30 años, pero nadie creyó pues que el Reino Unido se iba a lanzar a rescatar las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Los argentinos creyeron que no y se lanzaron. Lo que quiero decir es que si hay la voluntad allá, hay que evitar que se produzca un conflicto en el cual puede ser violada la integridad de nuestra embajada, lo cual sería penoso, doloroso y condenable.